La pantalla de mi móvil se congeló en una cifra que simplemente no podía ser real. 87,23 €. Parpadeé, volví a refrescar la app del banco. El mismo número. No tenía sentido. Ayer mismo tenía más de 14.000 € en esa cuenta. La mano me temblaba mientras me giraba hacia mi hermana, Laura, recostada en el sofá de casa de mis padres como si fuera suyo, copa de vino rosado en mano, la cara iluminada por el resplandor de la televisión. Desde la cocina, su marido Rafa se apoyaba contra la nevera, cerveza en mano, con esa sonrisa de imbécil que siempre llevaba puesta. «Tranquilo, tío», dijo, «lo necesitábamos más que tú». Mi boca se abrió. Y se cerró. Miré a mi madre, sentada enfrente, tejiendo con calma, como si no acabaran de cometer un delito delante de sus narices. «Mamá», pregunté, «¿tú sabías de esto?» Suspiró un suspiro largo, como si le hubiera acusado de quemar la cena de Navidad. «Hijo, siempre has sido tan sensible. Tienes trabajo fijo, sin hijos, sin hipoteca. Estás bien. Y eso justifica que me roben». «Lenguaje», murmuró mi padre desde su sillón, sin apartar la vista del móvil. Me giré hacia Laura. «¿Cómo entraste a mi cuenta?» Ni se inmutó. «Dejaste tus datos abiertos en el viejo ordenador familiar. Quizás la próxima vez no te alejes de la pantalla, ¿eh?» No podía respirar, el pecho me ardía. Como si mi cuerpo se preparase para correr un maratón que yo no había elegido. «Estás exagerando», dijo Rafa, bebiendo un trago. «Lo usamos para el alquiler, para el súper, estamos intentando sobrevivir. No pediste permiso. No creímos que fuera necesario», saltó Laura. «Llevas años ayudándonos, ¿qué más da si el dinero sale de tu cuenta directamente?» Me levanté despacio, agarré mi chaqueta. Nadie se movió para detenerme. Ninguna disculpa, ninguna vergüenza. Ninguna explicación. «¿Ya te vas?», preguntó mi madre. «Sí», dije mientras me abrochaba la cremallera. «Pero no os preocupéis, ya os contactaré». Laura puso los ojos en blanco. «No seas dramático, lo necesitábamos más que tú. Es así de simple». Mi mano se detuvo en el pomo de la puerta. Me giré una última vez. «Entonces no os importará lo que viene ahora». Afuera, el aire frío me golpeó la cara. Pero se sentía mejor que esa maldita sala de estar. Estaba a mitad de camino hacia mi coche cuando escuché pasos detrás. «¿Estás bien?». Era mi prima Irene, con el aliento empañando el aire. No respondí. Escuché lo que dijo Laura, no estuvo bien. Seguía en silencio porque si hablaba, gritaría. Lloraría, me rompería. Lo peor es que no era la primera vez. Durante años, fui el responsable. El confiable, el que tenía trabajo fijo, sin hijos, sin líos. Y aparentemente, sin derecho a poner límites. Empezaron con cosas pequeñas, una factura del móvil de Laura. Luego Rafa perdió el trabajo y pidió ayuda solo por un mes. Después vinieron los regalos para sus hijos, pagados por mí aunque nunca lo aprobé. Cada vez que dudaba, mamá intervenía con su tono cuchillo. «Eres afortunado, Mateo, Dios te dio una vida más fácil para que pudieras ayudar». Traducción: Dios nos dio un cajero automático con piernas. Jamás ofrecieron devolver nada. Ni siquiera un gracias, solo lo esperaban. Una vez estuve 6 meses en paro, comiendo arroz y huevos todos los días. Ellos no me ayudaron, ni una llamada, ni un «¿cómo estás?». Me salté vacaciones 3 años seguidos para reconstruir esos ahorros que acababan de vaciar como si fueran calderilla. La semana pasada, Laura me había escrito: «¿Vienes a la reunión familiar?». Respondí: «¿Sí llevo algo?». Ella: «Solo a ti y tu tarjeta». Pensé que era una broma. No lo era. 2 días después de aquel desastre, Laura empezó a llamarme. Ignoré las primeras 4 llamadas. Contesté a la quinta. «Mateo», dijo, con voz temblorosa. «Tenemos un problema». Esperé. «La compañía eléctrica vino hoy. Estamos, muy atrasados con los pagos. Van a cortarnos la luz el lunes si no pagamos. ¿Y?» Silencio luego. «Necesitamos tu ayuda». Solté una carcajada corta. «Espera. ¿Me estás pidiendo ayuda después de vaciar mis ahorros, Laura? No fue solo para nosotros», gritó. «También ayudamos a mamá y papá. ¿No recuerdas que se les averió el coche? Nunca me lo dijiste. Porque siempre dices que no a menos que sea una emergencia». No respondí. «Siempre has ayudado», continuó, casi suplicando. «Para eso estás.
¿no? Ahí estaba otra vez, para eso estás. Esa noche no dormí, me quedé en la cama, con los ojos abiertos, repasando 5 años de sacrificios en silencio. Transferencias, chantajes emocionales. Gaslighting familiar. Jamás me vieron como un hermano. Solo como un banco. No contesté más llamadas después de esa. Ni de Laura, ni de mamá, ni de Rafa. Ni siquiera los mensajes. Rafa, llámala, tío está hecha polvo. Mamá, Mateo, tenemos que hablar, por favor, no lo empeores más. Yo no lo empeoré, ellos sí. Yo simplemente reaccioné. 3 días después del teatrillo de la factura eléctrica, mamá dejó un mensaje de voz. Vamos a hacer una cena pequeña en casa. Solo la familia ven esta noche. Tenemos que hablar. No preguntó cómo estaba. No mencionó el dinero. Ni siquiera fingió preocuparse. Aún así, fui. Porque, en el fondo, una parte de mí aún esperaba que se disculparan. Que me sentaran y admitieran lo que habían hecho. En vez de eso, entré en la misma casa donde se esfumaron mis ahorros. Y nada había cambiado. Papá hojeaba cartas como si fuera cualquier jueves. Mamá aporreaba platos en la cocina con más fuerza de lo necesario. Laura estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados. Rafa, al final de la mesa, con la misma sonrisa de siempre, como esperando un partido de fútbol. Mira quién ha venido, murmuró Laura con sarcasmo. Dejé mi mochila junto a la puerta. Me senté sin decir nada. Perfecto, dijo Rafa. Así dejamos de fingir que te han robado. Le clavé la mirada. Me han robado. El ambiente cambió, el aire mismo se tensó. Mamá carraspeó. Mateo, sabemos que estás enfadado, pero estábamos desesperados. No teníamos otra opción. Laura y Rafa se estaban ahogando, añadió papá. Siempre has sido el fuerte, sabíamos que podíamos contar contigo. No pedisteis permiso, dije, con voz tan fría que hasta el vaso tembló sobre la mesa. Lo tomasteis, eso no es familia. Es robo. Laura puso los ojos en blanco. Dios, deja ya el melodrama, no lo gastamos en tonterías. Lo usamos donde hacía falta. Ah, ¿sí? Abrí mi mochila y saqué una carpeta con papeles impresos. La solté sobre la mesa con un golpe seco. Hablemos de los 1.072 euros en Sephora, dije, pasando a la primera hoja. O de los 900 en Globo o los 2.300 para el préstamo del coche de Rafa. Rafa palideció. ¿Has mirado nuestras cuentas? He hecho más que eso. Abrí el portátil, lo giré hacia ellos. En la pantalla, un Excel lleno de colores, fechas, importes, comercios. Cada gasto, cada euro robado. Rastreado, documentado, clasificado. He denunciado el fraude, dije. Y adivinad qué, me han respondido. Los ojos de Laura se abrieron como platos. No, sí, llamaste a la policía, chilló. Miré a mamá. ¿Aún crees que esto es una discusión familiar? Esto es una locura, bramó papá. ¿Vas a meter a tu hermana en la cárcel? Fuisteis vosotros los que os metisteis, escupí. Y entonces. Llegó el golpe. 3 golpes secos en la puerta. Bum, bum, bum. Laura se quedó blanca, Rafa se levantó de un salto. Mamá soltó el plato que tenía. Papá por fin levantó la vista del correo. Una voz grave retumbó desde el otro lado. División de Delitos Financieros. Abran la puerta. Rafa se volvió hacia mí, los ojos como platos. Dime que esto no va en serio. Me levanté. Va muy en serio. Giré el pomo. 3 agentes entraron, chaquetas negras, letras blancas bien visibles. Delitos Financieros, España. Uno con portapapeles, otro con tablet, el tercero escaneó la sala con profesionalismo impasible. ¿Mateo Navarro?, preguntó el de la carpeta. Asentí. Gracias por su cooperación, a partir de aquí nos encargamos nosotros. Laura se dejó caer en la silla como si se le doblaran las rodillas. Mamá se agarró a la mesa, papá parecía en shock. Rafa parecía listo para huir. Otro agente miró al grupo familiar. Están registrados como personas de interés en una investigación por fraude e identidad. Es nuestro hijo. Gritó mamá. No pueden arrestar a la familia. El agente ni parpadeó. Los lazos familiares no hacen legales los delitos, señora. Laura tartamudeó. No robamos, teníamos derecho. Él siempre ayudó.
Creer que tienes derecho al dinero de otro no lo hace tuyo, respondió el agente. Se quedaron callados, paralizados. Y por primera vez en mi vida. Nadie me interrumpió. Nadie se rió en mi cara. Nadie me habló por encima. Mamá me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mateo. Por favor. No queríamos hacerte daño. Solo. Estábamos desesperados, siempre fuiste el fuerte. El único en quien podíamos confiar. Le sostuve la mirada. No tienes derecho a llorar ahora. Ella se tapó la boca, Laura balbuceaba, sin emitir sonido. Rafa simplemente se quedó sentado, dándose cuenta, al fin, de que ya no era una broma. ¿Queréis hablar de lo que significa ser familia?, dije, dando un paso al frente. Es respeto, es confianza, es pedir, no asumir. No exprimir a alguien y llamarlo amor. Silencio total. Agarré mi mochila. Asentí a la gente, estaré afuera. Y esta vez, nadie me siguió. Esa noche no volví a casa. Conducía sin rumbo, pasando por gasolineras cerradas, rotondas vacías y bares con los últimos rezagados. Las luces de la ciudad se convertían en trazos alargados tras el parabrisas. El móvil vibraba sin parar en el asiento del copiloto. Llamadas perdidas. Mensajes. Notas de voz. Todas de ellos. Pero no contesté. No quería escuchar disculpas disfrazadas de excusas. No quería oír mi nombre envuelto en culpa y manipulación. Alrededor de medianoche llegué al único sitio que alguna vez había sentido como un verdadero hogar, la casa de mi abuela, en un pueblo de Cuenca. Había fallecido hacía unos años, pero aún conservaba la llave. Solía decirme, si algún día se te vuelven en tu contra, Mateo, vente aquí. Esta casa siempre estará abierta para ti. Esa noche, lo estuvo. Dormí 11 horas seguidas. Algo que no hacía desde la universidad. Ni móvil. Ni ansiedad en el pecho. Solo silencio, paz real. Pero la paz no dura cuando tu familia no te ve como persona, sino como recursos. El primer email llegó esa misma tarde. De papá, esto se te ha ido de las manos. Has humillado a toda la familia. ¿Dónde quedó la lealtad? No respondí. Luego llegó un mensaje de Laura. Espero que estés contento, han congelado nuestras cuentas. A Rafa lo están investigando en el trabajo. Has arruinado nuestras vidas por un par de pagos. ¿Un par de pagos? 5 años de sacrificio en silencio. Ese fue el par. Después, un mensaje de voz de mamá. Su voz se quebró a la mitad. No tenías que hacerlo así, podríamos haberlo hablado como una familia. Mateo, cariño. Están hablando de cargos penales. Podríamos perder la casa. Podríamos perder la casa. Esa frase me retumbó como una alarma. Y por primera vez desde que todo empezó. Ya no sentía rabia. Ni dolor. Ni decepción. Solo. Nada. Porque yo perdí una casa el día que decidieron que valía más como un cajero automático que como un hijo. Pasaron 2 días. Y entonces recibí un mensaje inesperado. Jonás, mi hermanastro, apenas habíamos hablado en años. Como mucho, 5 frases en cumpleaños y comidas familiares. Pero su mensaje era simple, que lo sepas, Laura está cambiando la historia. Dice que tú sabías de las transferencias. Que lo aprobaste, hay un abogado de por medio. Ten cuidado. Me reí en voz alta. Incluso ahora, después de que agentes vinieran a su casa, Laura seguía reescribiendo el guión. Esa noche, llamé a mi abogado. Envíalo todo, le dije, no solo vamos a seguir con los cargos. Quiero una orden de alejamiento. Ni pestañeó, la tendrás. Pero no todos los mensajes estaban llenos de veneno. Una semana después, recibí un correo corto de alguien que no veía desde hacía una década. Clara, la hermana de Rafa. Sé que hace años que no hablamos, pero solo quería decirte. Tenías razón. En todo. Sobre cómo te trataban, sobre lo tóxico que era todo esto. Pensaba que eras frío. Ahora creo que fuiste valiente. Gracias por plantarte, por enseñarnos que se puede decir basta. Clara, me quedé mirando ese mensaje mucho rato. Valiente. Nadie en mi familia me había llamado eso. Hasta ahora. A la mañana siguiente, mi móvil sonó.
Número desconocido. Estuve a punto de rechazarlo. Algo me dijo que no lo hiciera. ¿Hola? La voz del otro lado era pequeña. Tensa, familiar. Mateo, dijo, soy Laura. No dije nada. Ella llenó el silencio como siempre hacía. Sé que metí la pata, ¿vale? No pensé que llegaría tan lejos. Rafa está suspendido, mamá no para de llorar. Papá ni me habla y tú. Pausa. Tú siempre tuviste el poder de arruinarlo todo. Y lo hiciste. Silencio. Puedes. Parar ya. Su voz se quebró. Quita los cargos, por favor, haré lo que sea solo. Haz que pare. Por un segundo. Casi sentí algo. Casi. Pero entonces recordé su risa aquella noche en el sofá. Su copa de vino. Mientras mis ahorros desaparecían. Lo necesitábamos más que tú. Sonreí una sonrisa amarga. No, le dije, vosotros creasteis este desastre. Ahora vivid en él. Y colgué. Esa noche, me cociné algo simple. Puse una lista de reproducción que no oía desde la universidad. Me senté en el porche de la casa de mi abuela con un café y simplemente existí. Y por primera vez desde que era adolescente, nadie me pidió dinero. Nadie me chantajeó emocionalmente. Nadie me hizo sentir que solo valgo si doy algo. No era su billetera. Era solo yo. Y, por primera vez, yo era suficiente. Pasaron unas semanas. Cambié de número. Me mudé a otra ciudad, un piso tranquilo en Ávila, no muy lejos, pero lo suficiente. Ya no había visita sorpresa. Ya no había notas en la puerta pidiendo una última ayuda. Le conté todo al jefe cuando la historia empezó a salir en los medios. Asintió con calma y me hizo una sola pregunta. ¿Estás bien? Sí, le dije. ¿Quieres un ascenso? Por supuesto. Y así fue. Porque cuando uno ya no está secretamente pagando el coche de tu cuñado, las facturas de luz de tu madre y los caprichos de tu hermana, resulta que rindes mejor en el trabajo. Respiraba mejor. Comía mejor. Dormía. Pero la paz tiene una forma curiosa de atraer al caos. Un mes después de mudarme, mi abogado recibió un email. Venía del despacho de la abogada de Laura, una de esas con sonrisas falsas en cada banco del parque. Querían resolver el asunto de manera privada. Sin disculpas. Sin arrepentimiento. Solo control de daños. Le dije a mi abogado 2 palabras. Que arda. Luego vino una carta. 10 páginas a mano de mamá. Escritas con el mismo bolígrafo azul que usaba para la lista de la compra. La letra temblaba por momentos, pero no lo suficiente para ocultar el tono. Controlado manipulador familiar. Se nos fue de las manos. Nunca quisimos hacerte daño. Asumimos que siempre estarías ahí. Eso hacen los buenos hijos. Esa última línea me dolió más que todo lo demás. No, nos equivocamos. No te lo merecías. Solo, se supone que debías quedarte callado. Y seguir dando. Doblé la carta, no respondí. No por rabia. Sino porque por fin lo entendí. Jamás me vieron como familia. Solo como una fuente inagotable de recursos. Volví a salir a correr por las mañanas. Compré una bici. Dejé de saltarme comidas para cubrir facturas que no eran mías. Incluso me apunté a clases de idiomas. Español, ¿por qué? ¿Por qué no? Y cada semana, mi abogado enviaba novedades. Laura y Rafa ya estaban bajo investigación formal. Rafa perdió su empleo. Congelaron las cuentas de Laura. Mamá intentaba refinanciar la casa. Pero ningún banco quería saber nada con cargos por fraude a su nombre. ¿Papá? Decía que todo era influencia externa. Que alguien me había lavado el cerebro. Como si no hubiese sido su voz la que me decía, la familia significa compartir. Claro. Compartieron mi dinero. Pero nunca el peso. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una mañana, al revisar el buzón, encontré un sobre blanco. Sin remitente. Dentro, un cheque por 1.200 euros. Y una nota. Lo he dejado. Tenías razón. Tenía miedo, pero al ver lo que hiciste, encontré el valor para marcharme también.
Esto es por las cosas que pagaste, la tablet de ella, el alquiler, la ropa. Sé que Rafa nunca te dio las gracias. Pero yo sí. Clara lo leí 2 veces. Y entonces lloré. No de rabia. No de dolor. Sino porque, por primera vez, alguien de esa familia me vio. No como una billetera. No como un plan de emergencia. No como un salvavidas. Como una persona. A veces me preguntan, ¿te arrepientes? No. Me arrepiento de haber tardado tanto. De los años de sacrificio callado. De las vacaciones canceladas. De las comidas que me salté. De vivir con un presupuesto de estudiante mientras ellos iban a catas de vino pagadas sin saberlo por mí. Me arrepiento de cada segundo que me hice pequeño para que ellos se sintieran grandes. Pero plantarme. Encender la cerilla. Nunca. Pensé que ya estaba todo hecho. Cargos presentados. El abogado tenía todas las pruebas. Bloqueé números, me mudé, empecé de nuevo. Pero los parásitos no se rinden fácilmente cuando pierden a su huésped. Todo empezó con un golpe. No a mi puerta. A la de mi trabajo. Mi encargada me llamó al despacho. Mateo. Hay una mujer aquí. Dice que es tu hermana. Me congelé. Dile que se vaya, respondí sin pensar. Ya lo hice, solo quería avisarte. Aparentemente, Laura condujo 2 horas. Entró en la recepción con una carpeta de papeles y pidió 5 minutos para arreglar las cosas. Pero no venía a disculparse. Venía a entregar una mentira. Al día siguiente, mi abogado me reenvió un mensaje del despacho de Laura. Adjunto, una declaración jurada. Decía que yo había autorizado las transferencias. Que todo fue con mi consentimiento. Que incluso había mensajes que lo demostraban. Supuestas capturas de WhatsApp. Mensajes que decían, no pasa nada, sis. Usa lo que necesites. Pero jamás la llamé sis. Las capturas estaban mal fechadas. El tono no era el mío. La gramática tampoco. Sabía perfectamente lo que intentaban, crear la duda suficiente para forzar un acuerdo. Ensuciar el agua, decir los dos fallamos, y que cada uno se fuera por su lado. Pero se olvidaron de una cosa, yo tenía pruebas. Estados de cuenta. Registros de IP. Capturas de pantalla. Grabaciones. Vídeos. Incluso las imágenes de seguridad de la noche en que todo explotó. Lo reenvié todo al abogado, con una sola instrucción, no me voy paso por encima. Si Laura quería quemar el bosque para ocultar sus huellas, yo le daría la cerilla y la gasolina. 3 semanas después, el juzgado emitió una orden de alejamiento. Laura y Rafa no podían volver a contactarme. Y se fijó una restitución económica, 48.730 euros. No la impugnaron. Porque no podían. Estaban atrapados. Mi abogado lo dijo con claridad. No solo ganaste, los has desmontado por completo. Me gustaría poder decir que después de eso cambiaron. Que Rafa fue a terapia. Que Laura encontró a Dios. Que mamá escribió una carta reconociendo todo. Pero no. Rafa desapareció hasta de la vida de sus propios hijos. Laura intentó volver con mis padres, que ahora están a punto de perder la casa. Papá sigue culpando al sistema. Y mamá envió un último mensaje a través de una prima, ni siquiera habla con su propia madre. ¿Qué clase de hijo tan frío? Curioso. Dejar de dar es cruel. Pero seguir tomando nunca lo fue. A veces me preguntan, ¿los echas de menos? Echo de menos la idea de una familia. No la que me tocó. Echo de menos lo que debió ser, domingos con risas. Llamadas solo para saludar. Navidades sin tensión. Pero esa familia nunca existió para mí. Eran un pozo. Y yo confundí ese pozo con raíces. El otro día, pasé por mi cafetería favorita. Vi a un niño con su madre. Había un hombre sin hogar en la acera. El niño preguntó, ¿le compramos un bocadillo? La madre sonrió. Claro, cariño, está bien ayudar. Cuando se puede. Cuando se puede. No siempre. No cueste lo que cueste. Eso es lo que nunca aprendí a tiempo. Ayudar no es autosacrificio.
El amor no se mide por cuánto sangras por alguien. A veces, decir no es el mayor acto de amor. Para ti mismo. Así que si estás leyendo esto y has sido el que da, el que sostiene, el que siempre tiene que ser fuerte. Déjame decirlo claro, no debes regalar tu paz. No tienes que arruinarte para salvar a otros. Puedes decir que no. Puedes parar. Puedes marcharte. Y cuando lo hagas, no pierdes una familia. Te encuentras a ti.